No sé ni por qué me hacen un pregúntale de filosofía. Al cabo esto lo vas a editar, ¿no, Manu? Bienvenidos a la segunda sesión de Pregunta a la Becerra y el tema de esta vez es filosofía. Y para empezar, doctor Becerra, para usted, ¿qué es filosofía o cómo definiría filosofía? Bueno, de origen filosofía quiere decir que pues, amas saber, ¿no? Entonces, supongo, yo siempre digo como que lo que se me viene a la cabeza cuando pienso en filosofía es en los niños, ¿no? Que son como muy ávidos de saber. Entonces, normalmente filosofía se refiere a esa, digamos, a esa situación en la que tú quieres saber de las cosas en general, ¿no? Entonces, los filósofos se supone que eso hacen, ¿no? Escudriñar el per se de las cosas y saber el porqué de todo, ¿no? Por eso la filosofía precede a la ciencia, ¿no? Ok, de acuerdo, Becerra. Muchas gracias. Ya. La primera pregunta que tenemos es Samara Ariel. Dice, oh poderoso Dios Becerra, ¿cómo lidia con el hecho de ser un Dios entre tantos mortales? Ahí, Samara. Y bueno, la pregunta dice, ¿cuál cree que debería ser nuestra meta en la vida? Bueno, de hecho, esa es una pregunta que se hacen muchos, ¿no? Yo creo que a ti todos, ¿no? Y fíjate que, digo, primer pensamiento que se me viene a la cabeza es que normalmente cuando uno tiene mucha satisfacción en la vida por algo, normalmente es por el proceso y no por el objetivo, ¿no? Entonces, normalmente pensamos mucho que debemos de tener como un fin y pues el fin de la vida es morirse, ¿no? Entonces, en realidad el medio es la situación, ¿no? Es muy triste porque puede causar hasta depresión en mucha gente, que de hecho mucha gente seguro se ha deprimido alguna vez en la vida pensando, pues voy a hacer un montón de cosas, igual me voy a morir, ¿no? Y no voy a dejar nada. Pero en realidad, pues la vida es el proceso, ¿no? Entonces, me parece que digamos, el objetivo de la vida, no el fin de la vida, ¿verdad? Debería de ser vivir la vida de una manera como sea congruente con lo que tú quieras, ¿no? Que eso pues, no se lo voy a decir a Samara, ¿verdad? Digo, ella sabrá qué quiere hacer de la vida, pero no tanto como un fin, ¿no? Aparte, la vida juega mucho con nosotros, ¿no? Entonces tú puedes decir, mi objetivo de la vida va a ser tal, y la vida te pone unas circunstancias que ni de risa puedes hacer eso, y entonces, pues más vale que, cambies un poco tus objetivos, ¿no? Entonces, por eso cuando te pones objetivos de vida como muy profundos y a largo plazo, pues estás haciendo una apuesta muy compleja, pero si haces objetivos muy a corto plazo, entonces no logras grandes objetivos, ¿no? Entonces, pues es complicado. Perfecto, muchas gracias, Becerra. El profesor Jorge Macías preguntó, ¿por qué dicen que las matemáticas no mienten si no hay ningún sistema numérico sincero? De hecho, me hizo recordar un meme que vi una vez que decía que nunca le puedes ganar a un matemático porque siempre va a encontrar un sistema en el que tiene la razón, ¿no? Entonces, las matemáticas, mira, las matemáticas per se solo están cerca de la filosofía como todas las ciencias porque quieren conocer las cosas, pero en los últimos 150 años las matemáticas pues se volvieron más bien como una manera como de estructurar el conocimiento, ¿no? Entonces, pues en realidad ya no están tan cerca de la filosofía como llegaron a estar, ¿no? Inclusive por eso la matemática en muchas áreas se ha alejado como de la lógica y cosas así, ¿no? Entonces, y sí tiene razón Jorge, que le mando un saludo, que no le tenga mucha confianza a las matemáticas, ¿eh? Eso tiene razón. Perfecto, muchas gracias, Becerra. Pues tengo otra de Samara Ariel. Ay, Samara. Dice, ¿hay alguna forma de alcanzar el éxito personal o es algo con lo que nunca estarás satisfecho? Bueno, eso depende, ¿no? O sea, ay, cabrón. Es que el éxito personal es algo tan personal que creo que no le puedo dar una respuesta. De hecho, nos han vendido mucho que el éxito son ciertas cosas y nos quieren meter a todos por un carril, ¿no? O sea, el dinero, el poder, no sé, cosas así, la felicidad, ¿no? O sea, si logras ser feliz en tu vida es que tuviste éxito, pues está medio güey, todos somos felices y tristes en algún momento, ¿no? Entonces, en realidad tener éxito en la vida es un poco complicado y creo que en realidad se puede lograr muy fácilmente o muy difícil dependiendo lo que para ti sea eso, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se me viene a la cabeza, tener éxito en la vida es tener dinero y entonces
nunca se ponen un parámetro de hasta dónde es eso y nunca como, digamos que nunca definen qué es tener dinero, pues, ¿no? Porque todos tenemos dinero, aunque sea 10 pesos, ¿no? Entonces, en realidad, volvemos a la pregunta de hace rato, en la que yo pienso que no, o sea, la vida es un camino, pues. Entonces, pues puedes tener éxito localmente, pero globalmente el éxito suena más a como que te importan los demás, ¿no? Entonces, no sé, si va por ese lado, pues, ay, no sé. Pero no creo que vayan a lograr un éxito global en la vida, pues. Ni siquiera saben cuántos años van a vivir, pues. Muchas gracias, Becerra. José Sandoval preguntó, Ujú. séptimo juego de la Serie Mundial, novena baja, partido empatado con casa llena, con 2 outs, 3 bolas y 2 strikes en la pizarra. ¿Qué le mandaría a hacer el bateador? ¿Toque de bola o bateo libre? No, pues, pues, híjole, fíjate que esa pregunta es muy filosófica porque no me dice quién es el jugador. Y si no me dice quién es el jugador, no hay respuesta. O sea, ¿quién es? Pues, o sea, el bateador designado, el primera base, o sea, ¿quién hizo eso, no? Digo, yo, si fuera yo y me dice que es él el que va a batear, pues yo creo que lo mandaría a bateo libre. Pero ¿quién está corriendo en tercera, José? O sea, es un problema con poca información, pues, ¿no? Entonces, digo, qué lástima que no le voy a poder contestar porque no me mandó todo el cuadro ni nada, pues. Bueno, continuamos entonces. Tengo una pregunta de Miranda. Dice, ¿el humano tiene la necesidad que lo impulsa la religión o la religión crea una necesidad en el ser humano? Ah, esa es muy buena pregunta, ¿no? De hecho, una pregunta muy profunda. ¿Es Juan Miranda? ¿O cuál Miranda? ¿Oscar Miranda? No sé. O nomás dice Miranda. Es que mandó nada más como Miranda, Miranda, ok. Yo creo que, ya no sé, mejor no te voy a decir quién es. sin Es que problema, no estaba pasa nada. pensando, sí, o sea, pues es una pregunta muy profunda. De hecho, yo pienso que, o sea, que la humanidad ha ido como mutando con eso, ¿no? Y me parece que sí creo que hay una necesidad intrínseca, pero no de religión, pues. O sea, es decir, los seres humanos en general, eh, como que siempre no podemos controlar el entorno, y como no podemos controlar totalmente el entorno, pues entonces tenemos inseguridades y miedos, ¿no? Y como tenemos inseguridades y miedos, entonces las queremos cubrir de ciertas maneras. Entonces, una salida de eso, pues es la religión, ¿sí? La religión permite dos cosas, permite que puedas como lidiar con esas cosas que no puedes controlar, ¿no? Pero también te permite como ser partícipe de una cohesión social que a veces no puedes lograr de otra manera, ¿no? O sea, es decir, la iglesia, no la religión. Entonces, recuerdo, hay una frase de John Lennon, que recuerdo que cuando la escuché la primera vez, no sé, estaría como en primaria, secundaria, me quedó muy grabada porque tiene que ver con esto que dice Miranda, que es, la frase dice, Dios es el concepto con el que medimos nuestro dolor. Entonces, me gusta mucho esa frase porque indica que la creación o la existencia de Dios sí está permeada a tus inseguridades y a tus miedos, ¿no? Y la otra es que dice Dios es un concepto, pues. Y entonces, en ese sentido, la religión encausa, ¿no? Entonces, es como esta situación de cuando alguien se muere en una situación trágica y vas al funeral y no sabes qué decir y la situación más sencilla, la línea más sencilla, la da, pues, la religión para muchos, ¿no? Puede ser muy grosero para muchas personas, pero para muchas es como la salida de Dios no se hace responsable, pues, ¿no? Es decir, no lo tienes ahí más que como todo tiene sentido y cosas así. Entonces, si me preguntas directamente, yo creo que la religión no es una necesidad humana, pero sí llena una necesidad humana, pues, que es esa necesidad de entender lo que no puedes entender y de controlar lo que no puedes controlar, ¿no? Entonces es una pregunta muy buena, de hecho. Ojalá tuviera una solución más fácil para todos, ¿no? Muchas gracias, Becerra. Damián Gómez pregunta, ¿qué piensa de las escuelas filosóficas de Occidente? ¿Cree que todavía deberían existir? Bueno, existen, ¿no? No solo deberían existir. O sea, bueno, existen como tal. Lo que sí es cierto es que, y creo que tiene que ver también con la pregunta anterior, tiene que, esta situación del antes y después, ¿no? Es decir,
claramente podemos pensar que ciertas líneas filosóficas que nos han marcado, ¿no? No solo occidentales, de hecho las orientales también, ¿no? Pero no, o sea, no, somos parte de una sociedad y cuando nosotros nos involucramos en este asunto de entender la vida, me refiero a todos, pues, porque todos pasamos por ese proceso, unos más profundo y otros menos profundo, o la mayoría en la adolescencia empieza, cosas así, ya traes per se una carga de social, ¿no? Entonces, el hecho de decir deberían o no deberían existir, bueno, yo siempre digo esta frase de una cosa es lo que es y otra cosa lo que debe ser, ¿no? Es decir, a lo mejor podemos pensar que sí debemos de quitarnos como estas líneas marcadas, ¿no? De hecho, no solo filosóficas, o sea, de muchas cosas sociales, ¿no? Políticas, inclusive, que están ligadas, pero no, o sea, es como querer cambiar la forma estando dentro de, ¿no? Entonces, yo pienso que muy pocas personas en la historia de la humanidad pueden como salirse de el frasco, ¿no? Y pensar desde afuera, marcar una tendencia distinta y aparte lograr que la gente empiece a correr hacia ese lado, ¿no? Es difícil ese asunto, ¿no? Es como pedirle a la gente del siglo XV que se imagine una sociedad democrática, pues, o que no va a haber reyes, pues, o sea, algo así, ¿no? Que no va a haber monarquías. Es complicado decirle, oye, ¿tú crees que deberíamos de seguir con este sistema de gobierno eh, de monarquías? Pues a lo mejor te van a decir que sí o que no en cuestión de cómo les está yendo, pero no es tan fácil que a la gente del siglo XV y XVI le dijeras, ¿no estaría bien como que todos deberíamos de votar y decidir qué va a pasar? Pues está como fuera de, ¿no? Entonces, digo, mi respuesta concreta a eso sería que yo creo que la globalización está como logrando que digamos que se entrelacen muchas de esas ideas y que mucha gente entienda como muchos conceptos, eh, digamos que quieren salirse de esas líneas básicas, pero no es tan simple, pues. Perfecto, muchas gracias, Becerra. La siguiente pregunta dice, ¿por qué la frase dice pienso y luego existo? Esta persona tiene el seudónimo El Vato Loco. Ay, ya sé, el vato, ¿qué onda con eso? Pienso, luego existo. O sea, se refiere a como por qué dicen eso. Sí, de hecho, la ¿Por qué va en frase, ese orden? Sí. sí, o sea, ¿por qué va en ese orden? Sí, claro. Pues es que tiene que ver con, de hecho, precisamente, esto le iba a contestar a Samara con la primera pregunta que no fue pregunta, que iba a decir que hay una corriente filosófica que se llama el solipsismo, ¿no? Que es que pues es que solo existes tú, ¿no? Y que todo lo que ves y todo lo que existe, digamos, entre comillas, pues existe debido a que pues tú lo creas o lo percibes, ¿no? Dependiendo ya cada quien lo que piense de eso. Entonces, la frase dice pienso, luego existo porque técnicamente, pues digamos, para poner una versión así muy simplista, pues si no tienes conciencia de, pues entonces no existe como tal, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor puede ser un poco contradictorio para algunas personas porque dirían, bueno, pues ¿cómo va a pensar si no existe, no? Pero digamos que el objetivo de esa frase de pienso luego existe es marcar más que la conciencia de las cosas es lo que hace que estén ahí, ¿no? Es como eh, esta cosa de que si se cae una rama en el bosque y nadie la escucha, entonces sonó o no sonó, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esas líneas filosóficas que de hecho ahorita mucha gente está metido en muchas líneas filosóficas. Yo no soy un experto en filosofía, de hecho, no sé ni por qué me hacen un pregúntale de filosofía. Pero, pero sí hay mucha gente ahorita metida en ese asunto del solipsismo y de la situación de que todo el entorno, pues es una percepción realmente, ¿no? Yo tengo una frase ahí que muchos alumnos saben porque la digo a veces, que es la percepción es la realidad, ¿no? Hace poco un exalumno me encontró y me dijo, la percepción es la realidad, porque en realidad, pues toda tu realidad es como tú la creas desde tu percepción, ¿no? Entonces me hace recordar esta anécdota que dicen, que no sé si es cierta o no, ya creo que una vez la mencioné, de que los indígenas del Caribe, cuando llegaron las carabelas y se plantaron en las islas,
no las vieron al principio, ¿no? Porque la percepción es la realidad, ¿no? O sea, en realidad, si no te das cuenta que eso está ahí, pues no está, como tal, no está. Entonces, la mente crea todo, ¿no? Inclusive, no sé si alguna vez vieron esta película de Truman Show, ¿no? De que está como en un reality show, él y existe. Bueno, ahora, de hecho, ahora existe ese síndrome de Truman Show y hay gente que está convencida realmente pues, de que él es el único que realmente está siguiendo las pautas de lo que está pasando y todo lo demás en realidad no se puede ni siquiera saber si es cierto, si existe y si no está pasando simplemente porque uno quiere que pase, ¿no? Inclusive hay gente que está convencida de que todo lo que le pasa en la vida es una creación mental muy del inconsciente, pues, y pasa porque en realidad tiene que pasar para él, ¿no? Y que todos tenemos como universos paralelos, algo así, ¿no? Entonces, de hecho, si se fijan, mi respuesta muy larga indica la profundidad de lo que tan simple se ve como esa frase de pienso, luego existo, ¿no? O sea, sí hay mucho fondo ahí, ¿no? Que de hecho creo que yo no soy quien para, como para ahondar, ¿no? Sí. Por cierto, como dato cultural, esa frase de pienso, luego existo, es de Descartes, ¿va? El plano cartesiano, pues. Muchas gracias, Becerra. También pregunta, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Te consideras una persona feliz? Y si sí, ¿cómo llegaste a alcanzar la felicidad? Muy bien. Pues bueno, está ligado con la pregunta de como 3 preguntas. La felicidad, vuelvo a lo mismo, porque te fijas, tu pregunta dice que si alcanzaste la felicidad, ¿no? ¿Te acuerdas lo que dijimos hace rato de como si fuera una meta, ¿no? O sea, la felicidad no es una meta, pues, o sea, no es un fin. De hecho, yo desde mi perspectiva, pues, que es muy personal, la felicidad, pues, es parte del proceso de la vida y en realidad, pues, tienes que tener felicidad nada más a pedazos, ¿no? O sea, entonces cuando tú piensas que la felicidad es el objetivo, pues no vas a ser feliz porque, pues, en general la vida no es tan buena para ese tipo. Me hace recordar algo que alguna vez comenté con muchos alumnos, he comentado, este asunto de que a esta nueva generación le están vendiendo mucho que el objetivo de su vida es ser feliz, ¿no? Hubo generaciones en las que su objetivo de la vida fue sobrevivir, ¿no? Hubo generaciones en las que su objetivo era reproducirse, ¿no? De tener una familia y que siga todo, la humanidad no perezca, ¿no? Cosas así. Y esto de que le vendan a esta generación que su objetivo es ser felices como si fuera el objetivo, ¿no? Como si fuera el fin, pues. Es que se fijan que hay una diferencia entre objetivo y fin, y ahí alcanzar indica como que llegas, ¿no? Entonces imagínate como la tragedia que sería llegar a la felicidad como si fuera un fin, pues, ¿no? Es como cuando logras algo que has estado soñando durante meses y luego cuando ya lo logras, volteas y dices, hasta hay una cruda ahí, ¿no? ¿Y ahora qué, no? O sea, claro, es como triste, ¿no? Entonces, bueno, mi respuesta concreta a Damián, que le mando un saludo, es que deben de ver la felicidad como una consecuencia de otros objetivos, ¿no? Entonces, me pregunta que si yo me considero una persona feliz. Eh, en realidad, yo, por ejemplo, una de las cosas que me hace feliz es que, y lo recuerdo desde muy chico, es como ser muy congruente con mi vida, ¿no? Como yo soy una persona de muy mala memoria, dicen que las personas con mala memoria no deben de mentir, ¿no? Porque luego después ya no saben ni qué mentiras dijeron en dónde, ¿no? Y yo, una de las cosas que me da felicidad es como, a veces he tenido mejores etapas en mi vida y peores etapas en mi vida en muchos aspectos, ¿no? O sea, económicos, no sé, familiares, afectivos, pero en general he tenido una línea como muy congruente, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento feliz, pero si vemos la felicidad como ese estado de sentirte feliz, como cuando te comes un postre que te gusta o como cuando una muchacha te dice que sí o no sé, pues alguna felicidad así, pues en realidad ese no puede ser un objetivo porque pues va a pasar a veces y va a pasar a veces que no, ¿no? Es como platicamos en la otra vez, pues mientras no sea una cadena de infelicidad, como dicen,
pues no vean a la felicidad como el objetivo de la vida, vean el objetivo de la vida como otras cosas que seguramente les darán felicidad, ¿no? Es como cuando haces un trabajo muy, muy pesado y, y te cansas y está bien gacho y así horrible, pero lo terminas y sientes mucha satisfacción, ¿no? Dices, wow, o sea, entonces eso podría considerarse, pues, ser feliz, ¿no? Y le sufriste, ¿no? Pues como hacer una carrera universitaria, muchos dicen, está muy caro. Pues sí, pero cuando terminas dices, wow, pero si se queda en ese sentimiento, pues es muy efímero, ¿no? Entonces, ya, esa es mi respuesta. Gracias, Becerra. De esta misma persona, el vato loco, la siguiente pregunta. ¿Hay más allá? Y si lo ¿hay más allá? Ese es de broma, ¿no? O sea, que si hay tortillas en el más allá o algo así, ¿o qué? Ay, Está no. algo extraño. No sé, pero bueno, puedo tratar de contestarle sin la masa, ¿no? Este, no sé si hay más allá, ¿no? O sea, nadie, creo que lo único que yo sé, que pues a lo mejor es muy poco, pero pues digo, lo único que sé es que todas las personas que se han muerto y han revivido no han visto nada, ¿no? Pero, como lo decíamos hace rato, pues es una percepción mental, ¿no? Tus sueños pueden ser tan reales que hasta te asustas, ¿no? Entonces, ¿qué más puede dar que te mueras y mientras tu cerebro siga funcionando un poco, pienses que ves cosas y luego regresas y sabe qué pasó? Entonces, mientras vuelvas, puedes decir, pues es que a lo mejor lo imaginaste, ¿no? Y si no vuelves, pues entonces, ¿quién te lo va a platicar, no? Me recuerda esta película de Alejandro González Iñárritu, la de 21 gramos, ¿no? De que cuando una persona se muere pierde 21 gramos y muchos lo asocian con la pérdida del alma, ¿no? Del espíritu y cosas así. En realidad no puedo dar una respuesta del más allá, o sea, eh, yo soy más de las personas que piensa que a lo mejor sí hay un más allá, pero el único del que está seguro es el más acá, ¿no? Entonces mejor trabájale al más acá, porque la verdad, así siendo honestos, ese pensamiento del más allá que a nosotros, por ejemplo, en México nos lo inculcaron desde la religión católica, pues le ha hecho mucho daño a México, pues socialmente, ¿no? El hecho de no te preocupes que aquí va a estar bien jodido, en el otro no vas a estar tan jodido y entonces tragedias sociales porque yo estoy hecho a resistir la jodidez, pues porque seguramente me voy a ir al cielo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría que socialmente la gente le trabajara más al más acá que al más allá, pero a lo mejor hay más allá, ¿no? Y como este, si pueden buscar en YouTube, hay un monólogo de Rowan Atkins, el que hace Mr. Bean, buenísimo de eso del más allá, ¿no? De cómo cuando llegue, si hay un más allá, de quién va a ser ese más allá, ¿no? Y quiénes van a quedar mal con ese más allá, ¿no? Digo, lo hace de broma, pero en realidad es hasta, es hasta como filosóficamente complicado cuadrar la idea de un más allá como lo plantean las religiones, pues, pero nadie lo puede saber. O sea, a lo mejor sí, ¿no? Y si es como la Iglesia Católica, pues yo seguramente me voy al infierno por lo que estoy diciendo, ¿no? Ni modo. Muchas gracias, Becerra. Damián también preguntó, ¿cuál es tu opinión del cinismo? Pregunta buena, de hecho. Sí, no sé. De hecho, hace unos años tuve una conversación con alguien sobre este asunto y él decía, lo voy a decir como que él lo decía, pero en realidad lo voy a tomar parte como opinión mía, pero que el cinismo es una defensa, pues, y que como tal, en realidad, todos tenemos como métodos de defensa ante las situaciones en las que nos sentimos vulnerables, ¿no? Pues, ser agresivo es una defensa, ¿no? O sea, agüitarse es una defensa, y, o sea, no sé. Entonces, si vemos el cinismo como eso, pues en realidad me parece natural que haya gente que ve como una salida a eso, ¿no? Pero, o sea, en realidad, bueno, no sé, pues, o si se refiere al cinismo, a ver, espera, porque no se refiere, no sé, con Damián es un poco, este, pues como un poco complicado, porque a lo mejor me lo está preguntando como el cinismo de antes de Cristo y cosas de ese tipo, ¿no? No sé, ¿solo es todo lo que dijo? Sí, sí, o sea, así Sí, fue es su todo lo que pregunta tal dijo. cual.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿Qué piensas del cinismo? bueno, no sé, Damián, si decías el cinismo como lo que entendemos actualmente como el cinismo, fue lo que dije hace rato. Si te refieres al cinismo como esa doctrina de antes de Cristo, de ir como contra la moral y todo ese asunto, yo pienso que, o sea, de facto es algo que tiene que estar pasando, ¿no? Es decir, eh, ahorita lo vemos mucho, la sociedad tiene que ser cínica en muchas cosas, ¿no? Ese cinismo del que estamos hablando de la filosofía griega, porque digo, es de filosofía, a lo mejor a ese cinismo se refería, ¿no? Eh, es este asunto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro, este asunto del matrimonio homosexual, ¿no? Eh, eh, Hay una parte de la sociedad que no acepta el matrimonio homosexual por muchas razones, ¿no? Pero en general son razones morales, ¿no? O sea, no digo de todos, pues. Y se necesita una sociedad cínica porque en ese sentido el cinismo se refería a romper con ese status quo moral y pues como rebelde adolescente, pero bien, ¿no? Entonces, de decir, o sea, ok, tú tienes una situación moral de ciertas cosas y yo, eh, digamos, decididamente voy en contra de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sociedad en el siglo XX sobre todo, y ahora en el XXI también, pues trató de volver a ese cinismo griego, ¿no? De la época de la liberación sexual de los 60 y eso marca mucho eso, o sea, tú tienes unos principios morales, los defiendes a ultranza por cuestión religiosa, personal, lo que quieras, y yo voy a romper con el status quo de eso y te voy a decir que podemos plantear las cosas de otra manera, pues no es lo mismo moral que ética, ¿no? O sea, son cosas distintas. Entonces, si Damián se refería a eso, pues yo estoy a favor o sea, eso es un hecho, pues, de ese cinismo, ¿no? O sea, del cinismo griego, pues, ¿no? De ir contra los principios morales que se rigen en un momento dado socialmente, ¿no? Y que piensan que todo se va, que toda la sociedad se va a ir al carajo porque no seguimos los mismos principios morales, que si los ven de hace 100 o 200 años, pues hasta risa les daría, ¿no? Pero bueno, no sé. Eso que a lo mejor eso se refería, no sé. Perfecto, muchas gracias, Becerra. Esta última también es de Damián. Dice, ¿qué es la maldad y qué hace a una persona mala? Uh, no podemos estar 7 horas con eso, ¿no? Sí, no, no sé. Imagínate la lista de filósofos que han trabajado con eso. O sea, podrían encontrar una definición de maldad, supongo, ¿no? O sea, es más, si la googleo, pero creo que a esto no le puedo dar respuesta. O sea, en realidad el bien y el mal son definiciones otra vez como muy plasmadas por esta cuestión de la moral y pues está este libro que se los recomiendo, de hecho por aquí debe de estar, ¿no? Más allá del bien y del mal, ¿no? Que creo que podría ayudarles a muchos de los que traen ese pensamiento a ver, pues que esto de bien o mal es muy genérico, intercambiable, pues, ¿no? O sea, de lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno y históricamente está, pero plasmadísimo que gente que era mala, 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 moralmente en su momento, pues después ya no fue tan mala y viceversa, ¿no? Este racismo, clasismo, muchas cosas de ese tipo que ahora las vemos como cómo se atrevieron, y en su momento fueron como, pues es obvio, ¿no? Me recuerda que el otro día vi de esas como noticias amarillistas Gandhi no era lo que tú pensabas, ¿no? Porque Gandhi era un racista, ¿no? Y empiezan ahí a argumentar, pues, que Gandhi era bien gacho y que ya, guácala Gandhi. Y, y totalmente fuera del contexto de la época que él vivió, ¿no? Bueno, aparte de que no tiene que ser perfecto, pues, pero, entonces hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Entonces, en realidad creo que mal o sea, ser malo es una concepción otra vez del status quo moral de la época, ¿no? Entonces, si yo ahorita salgo y veo, no sé, a una sirvienta, por ejemplo, y y le digo, oiga, mira, la chacha, ¿no? Me recuerda mucho eso. Pues eso simplemente es malo o bueno, depende de donde lo diga, ¿no? O sea, te lo digo, si lo digo ahorita aquí, mi esposa me agarra a golpes, de hecho. Pero te aseguro que si voy a otro lado, hasta van a decir, pues claro, pues es inferior, ¿no? Pues es una clase inferior, claro, ella es una sirvienta, ¿no? O sea, ya ves que ahora es una trabajadora doméstica, claro,
Digo, hemos avanzado con eso, pero el punto era lo mismo de la pregunta anterior, que lo malo y lo bueno van moviéndose de acuerdo al estatus, que se mantenga la moral, que, que es una relación de tiempo y de espacio, ¿no? Es decir, la moral que tenemos, la tenemos porque vivimos en 2020 y porque vivimos en Guadalajara y porque vivimos en, o sea, hay muchos factores que indican que moral es, ¿no? Es como eh, tener muchas esposas, ¿no? O sea, si yo ahorita aquí alguien digo, ¿sabes qué? Fulano de tal, ¿qué crees? Me acabo de enterar, tiene 6 esposas, ¿cuánta gente no diría que está haciendo mal, ¿no? Pero si voy a Irak, o sea, para el norte de Irak, ¿no? Y digo, este señor tiene 6 esposas, o sea, lo van a felicitar y hasta se van a compadecer de él, ¿no? O sea, van a decir, oye, ¿eres masoquista o qué, no? O sea, ¿cómo tienes 6? Porque en Irak la concepción, sobre todo en el norte, insisto, de tener muchas esposas, pues es como de ser buena onda y tener mucha familia y mantener muchas mujeres y si tú dices que tienes 6 esposas, pues es que aparte de que tienes un montón de dinero, pues ¿cómo le haces, no? O sea, wow, ¿no? O sea, entonces, por eso esa concepción del bien o el mal, pues la impone como el parámetro, ¿no? O sea, podría dar muchos ejemplos de eso, ¿no? Entonces, digamos que para resumir el concepto de mal o de maldad, es tan ambiguo y tan relativo que no, pues o sea, que no puedo dar una respuesta concreta, pues, ¿no? Gracias, Becerra. Por último, tenemos unas preguntas de Ramsés que están un poco confusas y son acerca del tiempo ideal para las fases de las etapas humanas. A ver, tiempos ideales para etapas de un humano. ¿Cómo definir si fue aprovechada? Ya. Esencia, consejos para sobrellevar el proceso. Eso es bueno. Juventud, relacionados, consejos para tener éxito. ¿Qué es lo más óptimo por hacer? Y por cada etapa nos da las pautas para tener inicio y fin. Ya entendí, ya. O sea, se refiere a como, está haciendo como una pregunta para cada etapa de la vida y luego después me pregunta que si yo podría decir como dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, wow. De hecho, ¿cómo definir si la niñez fue aprovechada? Fíjate que yo que tengo niños en la casa, sí me es muy claro que una niñez está aprovechada cuando sí forja a una persona, porque hay 2 momentos en la vida que te forjan así cañón, ¿no? Y una es la niñez, sobre todo la inicial, ¿no? O sea, hasta los 7, 8 años, no sé. Y la adolescencia, ¿no? Que después te alocas y cambias muchísimo. Y entonces yo diría que en realidad sí podrías decir que una niñez fue aprovechada si realmente la niñez sí rellenó todas esas partes que se necesitan rellenar en un niño, ¿no? Como el valor eh, social de la familia, el ser feliz, ¿no? Que decíamos hace rato, ¿no? Eh, el ser congruente, ¿no? El entender quién es, ¿no? Porque al contrario de lo que mucha gente me dice, es claro que muchísimo de la personalidad de la gente está ya genéticamente, pues, o sea, cualquiera que haya tenido un niño chiquito en su casa durante mucho tiempo sabe que su personalidad viene ya marcada, o sea, súper fuerte, desde los 2, 3 años te empiezas a dar cuenta, entonces, pero bueno, y lo de la adolescencia que hice consejos para sobrellevar, me da risa que hice para acelerar el proceso, o sea, de facto, es una mala etapa, ¿no? O sea, hay que acabarla. No sé, en realidad no es tan mala, depende de cada quien, ¿no? Pero yo una vez me acuerdo que en una clase dije, porque ya ven que yo tengo mucho esa broma de decir que son adolescentes con credencial para votar, ¿no? Cuando tienen 18, 19 años. En realidad, la adolescencia es una parte de las más importantes de la vida porque ahí forjas todo, pues, ¿no? O sea, al final, saliendo de la adolescencia, lo que eres ya, o sea, ya lo que se pudo hacer, se hizo. Entonces, pues no creo que hay que acelerarla, aunque sí es cierto que ahora echan tanta carrilla de que pues no la terminan, ¿verdad? 40 años y siguen pareciendo adolescentes. Eh, una de las cosas que marca la adolescencia es el hecho de que no tienes muy claro el tiempo y espacio donde se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con que todavía tienes como un idealismo bastante chido, ¿no? Entonces, que digo, rebasa un poco también a la juventud, ¿no? También, obviamente. Pero me refiero que por eso la adolescencia es tan importante, porque es esa etapa de la vida en la que crees realmente que puedes lograr muchas cosas y que se pueden lograr muchas cosas. Entonces, realmente, lo de acelerarla, no sé si sea bueno.
Lo único malo, pues es que el mundo tiene una situación económica y social que exige ciertas cosas de las personas. Es decir, cuando llegas a los 18 te hacen creer que ya tienes la capacidad de hacer muchas cosas, te dan credencial para votar y te dicen ya eres adulto y en realidad pues muchas veces no lo eres y entonces el mundo te acelera el proceso diciendo, no, es que ya madura, ¿no? Y en realidad pues a lo mejor estaría bien dejarlos más, ¿no? No sé, hay gente que es muy de decir, han oído eso, ¿no? De hace 100 años a los 15 se casaban y tenían familia y eran súper maduros y ahora a los 30 y no los puede sacar de con sus papás. En realidad eso suena muy malo, a lo mejor no es tan malo, no sé, ¿no? Depende de cuál es el objetivo. Pero, y mira, me vuelve a preguntar lo del éxito, ¿no? Es algo que les marcaron mucho a esa generación, ¿no? Hay que ser exitoso, ¿no? Eh, pues en realidad, lo que sí les puedo decir yo a mi edad, porque pues tampoco estoy tan grande, digo, para ustedes sí, pues, pero en realidad para la vida no tanto, es que esa como inercia de la adolescencia pasada a la juventud de poder hacer tantas cosas y de ser tan idealista en tantas cosas, sobre todo la gente que como que sí le rueda mucho la ardilla es así, eh, sí se va con la adultez, pues, porque o sea, porque la adultez te exige otros parámetros, no es que sea malo o bueno, ¿no? O sea, pero por ejemplo, si tú entras a trabajar, hay gente que se casa, tiene hijos, o sea, hay muchas cosas, ya no es tan simple, ¿no? O sea, no vas a salvar al mundo si tienes que salvar a 4 niños en tu casa que tienen que comer, no sé, cosas así. Entonces, el éxito de la juventud me parece que tiene que ver con que sí le hayan como exprimido suficiente a la juventud, porque ahí sí estoy como de acuerdo con el clásico de juventud solo hay una, ¿no? Y no vuelve. Entonces, yo siempre digo que cuando uno es joven tiene que hacer todo lo que se le ocurra hacer, siempre y cuando con eso no joda sus propios ideales, o sea, no sea incongruente y no se joda las demás etapas de su vida, ¿no? Es decir, si haz todo lo que quieres, o sea, si quieres pararte de cabeza arriba de la Minerva y tú crees que eso está chido para ti, hazlo, pues pero más que si te caes te vas a morir, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí se te acabó el asunto, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas de Ramsés son muchísimas, pero pues voy a cerrar nada más en que dice, ¿qué es lo último para ser de anciano? Pues no sé. O sea, creo que eso habría que preguntarle a alguien grande, ¿no? Dicen que mantenerse activo, yo creo que mucho tiene que ver con eso, pero pero no sé. Y las etapas y cuándo terminan, pues eso habrá que preguntarle a un sociólogo, pero ay, pues, entonces es complicado. No sé. La juventud y la adultez están tan permeadas, así, tan cruzadas que nunca sabe uno cuándo termina de ser joven. Me dicen, es que te ves tan joven. Y por otro lado me dicen, ya es que como que ya parece señor. Y yo, o sea, estamos demasiado cruzados con eso, ¿no? O sea, porque sobre todo cuando estamos muy jóvenes, así de 18, 20 años, realmente vemos a todos rucos, ¿no? No sé, pues, digo, a mí también me pasó, pues, ¿no? Tiene 40, 50, ¿no? O sea, dices, ya para qué vive, ¿no? Y ya cuando haces las matemáticas dices, oye, pero alguien tiene 40, pues a lo mejor le quedan hasta 30 o 40 años, o sea, a lo mejor le quedan más de los que ha vivido, no sé. Entonces, bueno, esa sería mi larga respuesta para la larga pregunta de Ramsés, que le mando un saludo. Mucho que no lo veo. Gracias, Becerra. Pues tengo otra de Juan Carlos. Seguimos en la caverna de Platón. Y si es así, ¿la culpa es del arquitecto de la caverna? Debe haber sabido por lo de arquitecto. Sí, claro. Sí, pues bueno, una pregunta muy, pues muy, muy profunda. No sé si se le puede echar la culpa, ¿no? Tenía que decir la palabra arquitectura, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, la respuesta sería sí, ¿no? O sea, que sí seguimos de hecho, creo que la humanidad nunca, o sea, igual los filósofos ahorita me golpearán, lo bueno es que creo que casi no va a haber filósofos viendo este video, pero yo pienso que la historia de la humanidad sigue estando en por eso es tan profundo eso de la caverna de Platón, creo que de hecho debe ser lo más reconocido de él, ¿no? Pero esta relación eh, o sea, como de lo que de lo que te puedes dar cuenta con lo que realmente es interno a ti, lo planteamos hace rato, ¿no? Lo de la percepción de la realidad. Entonces, eh, mi respuesta concreta, digamos que es que yo pienso que sí seguimos en eso, ¿no?
y que muchas de las líneas filosóficas modernas son como reestructuras, ¿no? De este asunto, pues, del planteamiento del mundo como interno y externo, o el tangible y el sensible, no sé, o sea, depende de dónde lo lean, supongo. Eso sí lo veo. Y lo de si es culpa de quien diseñó la caverna, pues es que eso ya entraría como más en una relación de lo que decíamos hace rato de religión y cosas, no sé. No me atrevo a decir mucho porque tampoco me considero tan experto, pero si hubiera un arquitecto, porque si hubiera, ¿te fijas, Juan Carlos? Si hubiera, pues claramente sería su culpa, ¿no? O sea, pero no creo que haya un arquitecto en ese sentido, pero esa es una percepción mía, pues dije creo, ¿no? Entonces sí creo que todavía estamos ahí. Muchas gracias, Becerra. Gediael también pregunta, ¿cuáles son los incentivos para actuar bien? ¿Y qué es actuar bien, Gediael? Ese es el punto de la otra pregunta de la maldad, ¿no? Es decir, de hecho, la pregunta general resume mucho de las preguntas, ¿no? ¿Se fijan? Porque involucra lo del bien y el mal, involucra este incentivo como diciendo, ¿por qué tendría que hacer el bien, no? O sea, que de hecho sé que muchísima gente lo piensa, ¿no? Y de hecho es algo muy in ahorita, ¿no? Ahora la pandemia mostró mucho eso, ¿no? Una de las razones por las que mucha gente dice que la religión es pues, como mala, ¿no? O sea, que le hace daño a la humanidad, tiene que ver con que la religión le marca a la gente una línea de qué es hacer el bien y le pone pautas como decir, es que si haces mal te vas a ir al infierno y si haces mal te va a pasar algo. Y es esto mismo del karma, ya sabes, ¿no? O sea, si tú crees en el karma, entonces haces el bien porque no quieres que se te revierta, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Y en mi perspectiva, la pandemia mostró mucho de eso porque yo pienso que el incentivo para hacer las cosas, o sea, no sé si para hacer el bien, pero para no joder, pues, ¿no? Está como muy ligado a que vivimos en una sociedad, ¿no? Y esa onda de no le hagas a otros lo que no quieres que te pase a ti, es algo mucho más profundo cuando pasan estas cosas, ¿no? Porque ahora que tú ves la pandemia y que te das cuenta que hay gente que, por ejemplo, le vale y dice, pues yo tengo 25 años, yo a mí ni me voy a enfermar, me vale madre. Y tú le dices, bueno, pero podrías contagiar gente, me vale madre. Pero cuando se contagie su papá, entonces a lo mejor va a decir, y pinche gente, ¿no? Entonces, un incentivo, porque la religión te hace pensar que debemos de ser buenos per se, ¿no? O sea, a eso vinimos, ser buenos. Y luego no entiendo cómo esa persona mata, no entiendo cómo persona, y por eso luego no pueden entender por qué hay tantas cosas, ¿no? Entonces, en realidad, me parece que el incentivo que yo diría que es el incentivo más claro para, digamos, al menos no estar jodiendo y tratar de hacer el bien, como dice Gediael, que es, pues como ayudar y cosas así, es el hecho de que vivimos en una sociedad y el hecho de que al final todas estas repercusiones te van a terminar pegando, ¿no? Es como la corrupción, o sea, todo eso, es como dicen, ese pinche gato corrupto que hizo no sé qué, pero si tú haces algo a tu escala, entonces lo ves como, ay, bueno, un detallito, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, es este caso yo tengo el caso de una persona que era de esos de que se pasaba a los altos y decía, bueno, es que ya es de noche y no viene ningún carro. Y es una cosa que a mí me marcó de vida porque esa persona que era tan guacha las manejaba, ya se imaginarán cómo hizo, y un día, o sea, chocó porque otra persona venía a exceso de velocidad, se pasó el alto, lo chocó y hubo un muerto en el choque, en el carro donde él venía. O sea, una persona que venía con él. Y ese día, o sea, él entendió este incentivo de hacer el bien, ¿no? O sea, entendió que no era tan simple, ¿no? Eh, decir, pues yo lo hago porque no pasa nada, y en eso, el día que le llegó de rebote, dijo, como que si la otra persona hubiera pensado en mí, ¿va? Pues no, la otra persona no venía pensando en ti, ni tú pensabas en todos los demás cuando ibas a 150 en el periférico. Entonces, para resumir mi respuesta para GDL, que también le mando un saludo porque, aunque parezca chistoso, tengo rato que no hablo con él,
Yo creo que el mejor incentivo, sobre todo para las nuevas generaciones, es que el mundo está cada vez más interconectado y más globalizado, y cada vez más nuestras decisiones a pequeña escala pegan en todo. Entonces, si necesitan un incentivo para no joder y para decir, bueno, ¿por qué no robo? ¿Por qué no mato? Porque pues, piensen que en realidad viven en una sociedad y que nunca van a poder estar totalmente desconectados, pues. O sea, porque siempre van a tener algo que los va a conectar afectivamente a la sociedad, ¿no? Este, es un poco complicado pensar que alguien esté tan aislado y menos ahorita, ¿no? Entonces ese sería un buen incentivo. A lo mejor a alguien no le sirve, pero está totalmente exento de religión y inclusive de leyes y de otras cosas, ¿no? Digo, porque a lo mejor alguien les dice que el incentivo es que no te metan a la cárcel, pues, pero en este país no meten a la cárcel más que al que quieren meter, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tampoco es un incentivo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi respuesta, Gediael. Gracias, Becerra. Pues de hecho tengo otra de Gediel. Dice, Ah, ¿existe un mira, arte objetivamente superior a otro o solo se trata de una cuestión de gustos y preferencias? mira qué buena pregunta también, ¿no? Este Gediael andaba inspirado, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Yo, y de hecho esa sería una respuesta que le daría más a alguien de artes, ¿no? Como Juan Carlos, ¿no? Entonces a lo mejor Juan Carlos va a decir que lo que digo no tiene sentido, pero no sé. De hecho me gustaría que después me dijera si ve esto. Pero en realidad el arte es una manera en la que el ser humano se expresa y, y logra expresar, digamos, sensaciones y situaciones como muy humanas y las presenta a los demás. En ese sentido, yo sí creo que hay arte superior al otro. Hay gente que lo liga con la elaboración y me parece que no es como que sea elaborado o no. Tiene que ver con el hecho de que puedas plasmar y llegarle a la gente a ciertas cosas. Entonces, hay música, hay pintura, hay escultura que no solo le llega a más gente, sino que le llega a ciertas fibras o le representa ciertas situaciones más profundas para la gente. Entonces, en ese sentido, el arte es eso, es una expresión. Entonces, hay gente que confunde arte con cultura y no es lo mismo, pues. O sea, el arte es algo muy particular y no se trata de decir que esto es bueno, esto es malo del arte. O sea, se trata de decir que el arte está para plasmar esas situaciones y hay gente que está preparada para recibir cierta arte porque simplemente ha tenido esas expresiones. Eh, es como cuando alguna vez, por ejemplo, llegué a escuchar a alguien que dijo, eh, ese cantante, no sé, ese compositor, qué facilidad tiene para plasmar en una frase tan compacta lo que mucha gente siente sobre ciertas cosas, ¿no? Y yo digo, es que eso es arte, claro. Entonces, en ese sentido, hay gente que cae como en ese subjetivismo, ¿no? De todo es subjetivo, ¿no? O sea, el reggaetón es mejor o peor que la música clásica. No, no, es subjetivo, porque hay gente que se siente tan feliz con el reggaetón que pues, ya sabes, ¿no? Entonces, o sea, que te guste o no te guste, eso es tu problema, ¿no? O sea, si a ti te gusta quedártele viendo una ventana durante 5 horas y si te da placer, es tu bronca. En ese sentido, el reggaetón, por ejemplo, porque lo dije ahorita, pues es tan válido como cualquier otra expresión humana. Pero es claro, bueno, excepto cuando el reggaetón es misógino y esas cosas, que ahí es hasta ilegal, ¿no? Pero en ese sentido, el reggaetón es igual de válido, pero no puede tener la profundidad de otra arte que permea, por ejemplo, generaciones, ¿no? O sea, es decir, me viene ahorita a la cabeza así, muy conocido, ¿no? El Requiem de Mozart, ¿no? Tiene un movimiento que se llama Lacrimosa. Yo pienso que hay gente que ha llorado con Lacrimosa desde la época de Mozart, pues, hasta ahorita. O sea, 300 años, pues, en los que en una situación en particular, a una persona en particular, oír Lacrimosa de Mozart le llena, pues. O sea, y dice, o sea, no es de me pone feliz, es que me muestra algo, ¿no? Entonces, eh, el problema es que no hay un parámetro, ¿no? Entonces, es como esa pintura es buena o mala, y los artistas han querido crear esos parámetros, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las pinturas tienen costo. Entonces, si todo se mueve a la oferta y demanda, entonces ya no le sabe porque el arte es arte, ¿no? Ya saben cómo es el artista, ¿no? Entonces, esto es mejor porque cumple ciertos parámetros y pues ahí es donde empieza ese problema del subjetivismo total de, entonces todo es bueno y todo es malo porque, pues así es una expresión. Pues no, claro que no, o sea, eh,
hay arte que es más profundo que otro, y no quiere decir que te tiene que gustar, ¿va? Es como los libros, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? ¿El Quijote o el libro vaquero? Bueno, no, o sea, ¿qué es mejor? ¿En qué sentido? Porque a lo mejor hay gente que ha vivido súper feliz leyendo libros vaqueros toda su vida y dice, yo para qué voy a leer el Quijote, es muy complejo, pero es obvio que el Quijote es una obra muy profunda que puede explicar hasta ciertas cosas y ha permeado generaciones y generaciones y generaciones. A lo mejor tú no lo quieres leer, pues que es complejo, pues no sé. Entonces hay gente que quiere eso y hay gente que quiere otra cosa, no sé. Pero al final de los tiempos, pues es claro que un libro como El Quijote, pues va a permear generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Entonces, yo diría que sí, claramente sí, ¿no? O sea, la respuesta es sí. Sí hay un arte superior a otro en ese contexto, ¿no? En gusto se rompen géneros, ya cada quien que haga lo que quiera con el arte, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ese es todo el tiempo que tenemos por ahora y nos vemos en el próximo Pregunta a la Becerra. Ahí cortas, mano. Esto lo podemos editar, mano, por eso puedo platicar esto, ¿va?